hay que dejar claro, el 90% de los exorcismos y de las posesiones no existen, son cosas mentales. La gran mayoría de personas lo que tiene son problemas de salud mental, algunos rayando ya en la esquizofrenia. Existen las posesiones demoníacas en seres humanos, no en objetos, claro que existen, pero son muy pocas. Los artistas pactan en los conciertos. Hay presentaciones que son pactos ritualistas totales en donde lo que se ofrece a cambio de poder y dinero es el alma de las personas. ¿Tú crees que lo que nos gobierna en las sombras es simplemente humano u obedece a unos poderes ocultos que quizás tienen que ver con esos seres extraños? Nosotros como raza humana, en definitiva, estamos siendo en la actualidad influenciados y, ¿por qué no, gobernados por muchas entidades de este tipo? Yo creo en la vida extraterrestre, por supuesto, pero no creo como los humanoides ni esas cosas que pinta Hollywood, ¿verdad? Yo los veo más como, y los entiendo más como seres interdimensionales. ¿Qué creo yo que le pasó a Adán de manera espiritual? Creo que él se metió tanto en su papel, lo creyó tanto, lo manifestó tanto, lo sentía tanto, que terminó sucediendo. Y puede ser, porque usted termina vibrando en eso, y alrededor suyo hay entidades que lo hacen posible, porque usted les abre esa puerta. Él accionó la maldad que se ha generado alrededor de una muñeca que precisamente no tiene ningún demonio ni ninguna característica demoníaca, pero él lo pensó, lo hizo realidad. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy tenemos un programa muy especial porque la persona que os traigo hoy, Cindy, de la Caja de Pandora, es alguien que ha estudiado muchísimo culturas antiguas, ha estudiado mucho temas de actualidad, temas relacionados con el símbolo, temas dentro del mundo de la religión, una infinidad de temas, pero lo hace con una profundidad en la que me veo reflejado porque tenemos formas de pensar muy similares. Os digo que en este programa vamos a tocar temas muy interesantes, pero de forma especial porque no va a ser lo típico. Hay información implícita que nos lleva a comprender los temas desde una profundidad mucho más elevada. Por ello os presento a Cindy de la Caja de Pandora. ¿Qué tal estás, amiga? Amigo, encantada de estar aquí, muy feliz, muy honrada de estar en su programa. Siento que estoy cumpliendo una promesa a todos mis seguidores que siempre me dicen, tienen que grabar con Iván. Y aquí estamos haciéndolo juntos nuevamente porque, como decís, nos conocimos en México y hicimos clic inmediatamente en el mundo de la investigación. Así es que, obviamente, pues estoy muy contenta y muy honrada de estar en su canal. Estuvimos hablando durante horas, recuerdo mucho las conversaciones sobre la cultura sumeria. Sí. Y claro, nos quedó pendiente grabar físicamente, pero hubo unos problemas con las cámaras y tuvimos que dejarlo hasta el día de hoy, que espero que también sea en una segunda ocasión en formato físico, que es lo que, bueno, al final también transmite. Perfecto. Te iba a preguntar, Cindy, coméntanos tus métodos de contacto y el proyecto que tienes, porque es un proyecto muy especial de muchísimos años, llevas 13 años con este proyecto, porque decidiste salir de YouTube y hacerte una especie de plataforma propia, una especie de Netflix, sí, que no tiene nada que ver, pero que es un acto muy valiente por la censura que estaba sufriendo. Coméntanos. Sí, tenía una censura rápidamente muy grande porque comencé a tocar temas ya de amadores de niños y tráfico y ese tipo de cosas, entonces pues se volvió muy quisquilloso YouTube. Decidí sacar mis temas a mi página www.lacajadepandoracr.com. Es un proyecto en donde hablo de todos los temas por mucho rato, por mucho tiempo, quiero decir, y creo que he profundizado muchísimo y me da la posibilidad de decirlo sin censura, de hablar sin miedo, sin restricciones de palabras. Entonces, pues bien, en mis redes sociales me encuentran como Soy Pandora CR, como La Caja de Pandora CR, en TikTok, en Instagram, que es donde soy más activa, y en mi página oficial pues hay más de 300 programas, hay desde los viejitos, desde el 2012 hasta el día de hoy,
Entonces, la verdad es que van a encontrar amplitud de temas. Soy una opinión más, no tengo la verdad absoluta, pero sí busco que la gente dentro de su abanico de posibilidades y abanico de opiniones, pues tenga también la mía. Como decía en el discurso de Guerra Mundial Z Brad Pitt, la opinión número 10 en una mesa, puede que 9 piensen igual, pero el número 10 puede pensar diferente y eso no significa que esté mal. Es una posibilidad que hay que investigar y de eso se trata Pandora. Muy bien. De hecho, hay que decirle a la gente que no se confunda con otros proyectos que tienen el mismo nombre. Yo hace tiempo colaboré con algunos de Caja de Pandora que no tiene absolutamente nada que ver. Esto es una coincidencia en nombres, son proyectos diferentes y no están relacionados. El mío es Caja de Pandora CR de Costa Rica. Muy bien. Y te iba a preguntar también, de entre todos estos temas que has tocado durante 13 años, ¿cuáles son los temas en los que te consideras especialista? Porque sé que has estudiado lenguas muertas, pero bueno, durante muchísimos años y tienes un bagaje muy importante. Coméntanos los temas más importantes que tocas. Los temas más importantes que toco y los que más me gustan son las conspiraciones que, entre comillas, son conspiración, pero son realistas, ¿verdad? Está más aterrizado el tema. Por ejemplo, puedo hablar horas y horas del tema del 11S, de las Torres Gemelas, del nuevo orden mundial, a través del control, a través de tipos de armas de control y demás. Me encanta el tema, de hecho ese fue mi primer programa, el del 11S. Creo que definitivamente el tema de la forma en la que la gente está viendo el mundo en este momento y cómo de manera distorsionada se puede controlar la percepción para influir en el cuerpo, en el alma, ¿verdad?, de las personas, de cómo se contrista el espíritu a la hora de recibir tantas malas noticias a veces y cómo esas malas noticias pueden repercutir en nosotros. Entonces, me encantan los temas de conspiración realista, el MH370, todo ese tipo de temas de investigación. Me encantan los temas de geopolítica, los temas de armas. Me gusta muchísimo el servicio secreto, soy amante de todos los servicios secretos. Me gusta mucho el tema de las armas biológicas, armas químicas, armas de control mental. Y en otro tema que puedo hablarle horas y horas y horas porque me encanta, no porque sea experta, he estudiado y he leído mucho y estoy convencida que entre más leo, menos sé. Entonces, realmente todos los días aprendo algo y con muchísima humildad, sin tener la verdad absoluta, pero comparto mucho el tema espiritual y el tema demonológico. No soy demonóloga ni soy experta en demonología, pero soy autodidacta. Entonces, me gusta muchísimo el tema del cuerpo y el alma y el espíritu. Creo en el dolor del alma, creo en el dolor del cuerpo y creo en el dolor del espíritu. Entonces me encanta esas dos variantes. Tengo la conspiranoica y... Bueno, es un gran combo, ¿eh? Es una combinación tremenda, porque al final un tema te lleva a otro y al final tocas absolutamente esa Matrix. Yo empecé, fíjate, con el primer vídeo en Gran Misterio sobre los Wanjinas, pinturas rupestres que nos mostraban en Australia una especie de seres con ojos muy grandes que eran como divinizados, como aquellos que bajaron de las estrellas. No sé si el tema extraterrestre también lo tocas. Y sí, si es claro. Así, coméntanos un poco. ¿Tú crees que lo que nos gobierna en las sombras es simplemente humano u obedece a unos poderes ocultos que quizás tienen que ver con esos seres extraños? Yo sí creo. No lo sé, ¿eh? Yo te estoy diciendo a ver qué es lo que piensas. Sí, claro, definitivamente yo pienso que nosotros como raza humana, en definitiva, estamos siendo en la actualidad influenciados y, ¿por qué no, gobernados por muchas entidades de este tipo? Yo creo en la vida extraterrestre, por supuesto, pero no creo como los humanoides ni esas cosas que pinta Hollywood, ¿verdad? Yo los veo más como, y los entiendo más como seres interdimensionales, porque para mí es muy poco, vamos a ver, lo respeto por supuesto, pero yo digo, a ver, seres tan inteligentes, tan espectaculares, con una tecnología tan increíble, surcaron los universos, surcaron las galaxias, las dimensiones, meteoritos y se vinieron a estrellar en un cactus en el área 51. No, a mí no. Pero sí creo en que existe, el universo es tan gigantesco, tan vasto, creo en las dimensiones y por supuesto creo en seres interdimensionales. Entonces yo, además en la categoría que estudio, ¿verdad?, de la parte demonológica, también creo que existen seres
que están gobernando en este momento el mundo y que están gobernando de las decisiones que el planeta Tierra está tomando y que nosotros como humanidad y como raza pues estamos siendo influenciados por eso. Claro que lo creo. Toco el tema de ovnis, de intraterrestres, extraterrestres. Le tengo más miedo a los ovnis, a los objetos sumergidos, porque le tengo más miedo al mar que al espacio, porque siento que el mar no lo hemos investigado lo suficiente, el espacio tampoco, pero miramos más hacia arriba que hacia abajo. Entonces, son temas que abordo, por supuesto, muchísimo, y desde la perspectiva de la creencia y desde la perspectiva de entender que no somos los únicos en este gran universo. Yo creo que el mundo del misterio o la realidad en sí misma está hecha en capas. Y cuando tú te metes de lleno a investigar estas cosas o cuando quedas atrapado por el propio misterio, cuando ves a través del velo, que no es eso es otro misterio, como de repente un día te empiezas a interesar por estos temas, ¿por qué tú sí y otros no? Pero bueno, cuando empiezas a ver, te quedas primero con los ovnis, los extraterrestres, luego comprendes que es un poco más complicado y según lo que yo expuse allí en México en mi conferencia, la realidad ultraterrestre me da mucho sentido. Todos estos seres puede que sean más similares a los arcontes del gnosticismo, al demiurgo, algo invisible en otras dimensiones que altera la realidad y toca nuestra mente y juega con nosotros para un fin totalmente desconocido. Pero al margen de esta temática, tienes un objeto al lado tuyo que ha suscitado últimamente un montón de teorías porque una de las personas que ha controlado ese objeto ha muerto en extrañas circunstancias. Y me estoy refiriendo a la muñeca Annabelle que tienes al lado tuya. Cuéntanos, sí. ¿Por qué la tienes ahí, esa muñeca? Me la dieron después de la gira, no, mentiras. Resulta, pues cuidado, Se la voy a llevar. Quien no salude a Ani en los comentarios le aparece a las 3 de la mañana. Bueno, resulta ser, yo soy... Antes de dedicarme solo a Pandora, en mi página tenía mi trabajo, en realidad especialidad era en mercadeo, y le hacía mercadeo y BTL a los cines, ¿verdad? A películas de terror. Me trabajé en una producción de Guillermo del Toro, por ejemplo, con Scary Story to Tell in the Dark, con la película del Monstruo. Nosotros hicimos El Monstruo para Centroamérica, en Costa Rica, y fuimos a diferentes países y demás. Entonces, trabajo con el tema de utilería y ese tipo de cosas. Annabelle, precisamente, para las películas del Conjuro y demás, cosas que tengo en Pandora, pues entonces conseguimos la muñeca original, nada más que la mía no tiene vestido, venía desnuda, solo tiene los calzoncitos y las panties, no traía el vestido, pero sí traía, digamos, los rosarios, la caja, todo es una copia. Lo que pasa es que la cámara no me da, pero es una copia casi que exacta de la original. La muñeca Annabelle es una Raggedy Ann, de los cuentos de Raggedy Ann y Raggedy Anna, que son este tipo de muñecas que son como de tela, de carita pintada. No es la muñeca Annabelle de cerámica de las películas, sino esta es la original, y esta es una réplica de Annabelle que utilicé para mis charlas precisamente del Conjuro y demás como utilería. Pero como acaba de salir y como íbamos a comenzar sobre ella, pues la invité a que fuera parte del staff. ¿Qué te parece? Muy bien, hombre, pues qué mejor forma, ¿no?, de hablar de este tema teniendo una réplica 1-1. Y sí, como bien has dicho, que ponga la gente en comentarios Annabelle, porque si no va a aparecer a las 3. Pero al margen de esta broma, el tema que hay detrás de Annabelle no es ninguna broma, porque cada vez vamos viendo que se cumplen esas predicciones, profecías, o al menos un aura de que todo lo que hay alrededor de ella, si se sale de su museo, si la sacan del museo, acaba en desgracia, como si el efecto paranormal fuese real. Pero vamos a empezar por el principio. ¿De dónde sale esta muñeca? ¿Por qué la familia de los Warren acaba encerrando la muñeca en una vitrina? Annabelle surge a raíz de 1970, una historia, ¿verdad?, en donde a una mamá pues le regala a la chiquita la muñeca Raggedy Ann, y después hace un salto, que es cuando ya se meten los Warren, para no hilar tan largo, digamos. La mamá le regala a la hija, que es enfermera, la muñeca. La muchacha se la lleva al cuarto, a la habitación, el departamento en donde ella vive, y ella comienza, según la historia, a tener manifestaciones paranormales con Annabelle.
empiezan a verla en diferentes posiciones, empiezan a ver que se pone de pie, que raya paredes, que escribe. Muchas de las cosas que salen, por ejemplo, con el guiño que se hace en la película del Conjuro 1, vos sabes que el Warrenverso es cualquier cantidad de películas. En el Conjuro 1, que es cuando nosotros conocemos a los Warren como los investigadores famosos paranormales que son, ¿verdad? Creo que en el momento en el que ellos en el Conjuro 1 presentan a Annabelle, ya de una vez nos cuentan esa historia, a pesar de que el Conjuro 1 no se trata de Annabelle. En la primera película del Conjuro sale Annabelle y cuentan esta historia de Annabelle, que en 1970 se regala la muñeca y que estas muchachas, ¿verdad? Las roommates de la dueña de Annabelle, comienza a tener eventos paranormales con la muñeca. ¿Qué es lo que hace que llamen a los Warren? Cuando ellas empiezan a ver que la muñeca la ponen de un lado y no está, que la muñeca se pone de pie, raya paredes y escribe, llaman a una medium. Y la medium les dice que la muñeca tiene el espíritu de una niña que quiere ser acogida, que quiere ser abrazada, que se siente sola, que se siente triste y demás. Entonces ellas dicen que como son enfermeras, pues ellas están acostumbradas a ayudar a las personas y que pues ellas la acogieron y le permitieron al espíritu de la niña habitar dentro de la muñeca y quedarse ahí. Entonces, ese es el primer contacto con la muñeca a nivel espiritual, en donde le dan a la muñeca como tal esa forma humanoide, digamos, por decirle, dándole características humanas de una niña supuestamente fallecida. Los Warren llegan, ellas les piden ayuda y ahí es donde comienza la historia de ellos explicándole por qué no es la niña la que está en la muñeca Annabelle, sino un demonio que está poseyendo o está utilizando la muñeca de conducto, porque los demonios no poseen objetos. De hecho, dentro de los pocos aciertos que tienen los Warren, con todo el respeto para la gente que es súper fan de los Warren, ¿verdad? Son temas que yo investigo muchísimo y tienen muchos aciertos en sus diálogos, pero muchísimos otros desaciertos. Entonces, una de las cosas que dicen bien con respecto a la demonología y a la posesión demoníaca es que los demonios no poseen objetos, los demonios utilizan los objetos como portales de comunicación, y eso es lo que es Annabelle para ella, un portal de comunicación. Yo creo en la existencia del poder demoníaco. No en los demonios, porque quizás los demonios es lo mismo, poder demoníaco y demonio, pero yo veo a los demonios como entidades sin forma, precisamente, y como si fuesen una energía. Pero te voy a hacer una pregunta muy rara que está relacionado con todo esto. Es rara, ¿eh? Yo no sé qué va a salir de esta pregunta, pero yo te la voy a hacer. A ver, ahí va. Imagínate que mañana la humanidad desaparece, pero para siempre. Y todos los objetos de nuestro planeta se quedan donde están. ¿Tú crees que la muñeca Annabelle o muñecos u objetos encantados se pondrían a pintar en las paredes o a hacer ruidos cuando la humanidad ya no existe? No. De hecho, no lo hace. Entonces, esto quiere decir que los demonios o los objetos encantados o los objetos paranormales se nutren necesariamente, sí o sí, de la mente de las personas que están alrededor dándole poder. Y esto lo indico porque, claro, esta muñeca actualmente ha provocado una serie de incidentes. Bueno, están relacionados. Un incendio cuando se trasladó la muñeca. Se escapan presos. Muere el investigador principal. Alguien diría que se está produciendo esa maldición, pero yo pienso que no es la muñeca, es el alrededor que le da fuerza a la muñeca y que al final es lo mismo porque se produce el fenómeno. Así que, ¿qué piensas de todo esto que te estoy diciendo? Bueno, primero que todo me parece un análisis bastante realista y muy enfocado en lo que realmente son los demonios. Lo felicito por eso. No sé toda esta parte de demonología, me imagino que sí, pero así funciona. Los demonios no tienen cuerpo, los demonios son espíritu, son seres sin forma, ¿ok? Están precisamente en esa frecuencia vibracional en donde nosotros podemos comunicarnos tanto como con ángeles de luz como con ángeles caídos, ¿verdad? En este caso los demonios. En definitiva, los demonios, como dije, no poseen ningún muñeco, ni ningún objeto, ni nada, pero sí los utilizan como portal para quererse comunicar con las personas. Dio en el clavo al decir, y esto es sumamente importante,
porque en el Rito Romanus, en la Summa Daimonica y en todos estos libros en donde se habla de posesiones demoníacas, se deja muy claro lo que usted acaba de explicar. Sin la intervención humana, sin la intervención de la mente, sin el abrirle la puerta a esa entidad, los objetos por sí solos no tienen ningún poder, ningún nada. Es algo más que uno crea alrededor del objeto con su mente, con su vibración, con su tulpa, con un egregor gigantesco que se puede hacer, que el objeto en sí. Entonces, esto yo lo digo, ¿verdad? Yo sé que el universo de los Warren es fascinante y me encanta, no critico nada de las películas, me parecen espectaculares, pero hay que ser realista y hay que empezar a señalar lo que es real y lo que no es real. ¿Qué no es real? Que la muñeca por sí sola haga todo ese tipo de cosas, ni la muñeca ni ningún objeto, ¿ok? Las manifestaciones que hay alrededor de la muñeca Annabelle sí pueden ser provocadas por demonios, pero no porque el demonio en sí lo haga contra la persona, sino porque ya la persona está predispuesta para eso. Ya la persona está pensando en me van a asustar, me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto, y le pasa. La Biblia lo dice, ¿verdad? La vida y la muerte están en el poder de la lengua, está en el poder de la boca. Lo que yo digo, vibro y eso funciona. ¿Qué creo que pudo haberle pasado de Dan? Creo que podemos hablarlo más adelante. Tengo varias teorías que pudieron haberle pasado a él, pero en la parte espiritual creo que él mismo creyó en la maldición. Él mismo creyó en el demonio que podía haber estado ahí. Y además voy a dejar algo claro acá. Está muy mal explicado que la muñeca tiene un demonio y que la muñeca tiene un poder maligno y que el poder maligno se sostiene con la caja de vidrio, porque los demonios son espíritu y los demonios no los sostiene nada ni nadie. O sea, un vidrio no sostiene al demonio. Un vidrio y una caja y una cruz y un rosario y todo lo que le quieran poner, la medalla de San Benito, lo que usted quiera, un ojo turco, una tira roja, lo que usted quiera que sea protección, no sostiene a esa entidad. Es un error que la gente piense que por abrirle la puerta de vidrio a la muñeca, ¡pum!, se salió como el genio de la lámpara. Así no funciona. Eso que hacía Adán, que se ponía guantes, que le echaba agua bendita, que todo eso para sacarla, para que el demonio no se saliera o que todo lo maligno que tenía la muñeca no se saliera, no existe, porque no es cierto, así no funciona. El demonio estuvo ahí y se acciona ahí. Lo que la gente tiene que entender de este poder espiritual, como bien lo decís, es que hay que dejar claro, el 90% de los exorcismos y de las posesiones no existen, son cosas mentales. La gran mayoría de personas lo que tiene son problemas de salud mental, algunos rayando ya en la esquizofrenia. Existen las posesiones demoníacas en seres humanos, no en objetos, claro que existen, pero son muy pocas. Y en la gran mayoría está más relacionado a lo que yo quiero ser y a lo que yo quiero sentir. Entonces, ¿qué es lo que creo que sucedió con respecto a esto? Tomando en cuenta que la maldad como tal acciona. Cuando nosotros nacemos nos asignan ángeles de la guarda y Satanás nos asigna también ángeles caídos. Usted y yo tenemos ángeles y demonios alrededor en este momento escuchando, pero ellos actúan solo si usted abre la puerta. Si usted está pensando en esto, ¿qué creo yo que le pasó a Adán de manera espiritual? Creo que él se metió tanto en su papel, lo creyó tanto, lo manifestó tanto, lo sentía tanto, que terminó sucediendo. Y puede ser, porque usted termina vibrando en eso y alrededor suyo hay entidades que lo hacen posible, porque usted les abre esa puerta. Él accionó la maldad que se ha generado alrededor de una muñeca que precisamente no tiene ningún demonio ni ninguna característica demoníaca, pero él lo pensó, lo hizo realidad. ¿Ves? Entonces, yo sí creo que es más una cuestión mental que paranormal. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, aunque tengo ciertas diferencias en el pensamiento, porque yo no creo que al final tengamos que clasificar en estos son problemas mentales o esto es una posesión de verdad. Yo me fijo más en el efecto final, y el efecto final es similar a que tu cuerpo ha sido sustraído, tus emociones ya no las gobiernas, no las controlas, y hay algo, sea lo que sea, que está manipulando esas emociones, está poseyéndote.
sea científico, médico, la causa o algo más. Porque yo creo en la teoría túlpica y en los egregores, como muy bien has mencionado, y creo que tiene mucho sentido absolutamente en todo lo paranormal. Por ejemplo, tú a un demonio no lo atas con una caja o una vitrina, tú lo atas con una creencia. Y si millones de personas tienen una creencia de que si esa muñeca sale de la vitrina van a pasar cosas raras, estás quitándole la cuerda al demonio, a esa energía. Claro, es interesante porque me resuena demasiado a las ideas gnósticas. No sé si nos puedes contar algo sobre los arcontes, porque creo que quizás está relacionado con todo esto, con la muñeca Annabelle, o al menos con lo que hay detrás de su fondo. Y después de ello, volvemos al caso de la persona que ha muerto, por si tienes más detalles. Pero primero, coméntanos un poco de los arcontes. Ok, nada más antes que quiero dejar bastante claro el tema nada más de la posesión, que al final tiene que ver con este tema, ¿verdad? De los demonios o los arcontes, como quieran decirle. Hay 3 clases de posesión que quiero recalcarlo porque es muy importante con lo que usted acaba de decir y podría ser la explicación a que el paso de Annabelle hayan tantos desastres, no por ella, sino por lo que hace la gente, sino porque las 3 clases de posesiones y que también la gente que ve su público tal vez sea una respuesta a alguna de sus dudas. Hay posesiones parciales, hay posesiones temporales y hay posesiones que son permanentes, ¿ok? ¿Cuáles son las posesiones parciales? Las que únicamente toman ciertas partes de nuestro cuerpo. ¿Qué se relaciona acá? Todo lo que tiene que ver con enfermedades de salud mental, con enfermedades de sentimientos, con enfermedades que tienen que ver, digo enfermedades por llamarlo algo malo, ¿verdad? Por enfermedades que tienen que ver con decisiones, con ruinas, con cosas que son temporales, ¿ok? Las posesiones temporales no implican que los demonios o estas entidades, como las que vos estás diciendo, gnósticas o que hay en todas las culturas árabes, judías y demás, ¿verdad? No significa que estas entidades estén poseyendo el cuerpo. ¿Por qué? Porque una posesión necesita de la voluntad, ¿ok? La voluntad de la persona. El poseso tiene que tener una voluntad completamente nula. En la posesión temporal, esas entidades que están en su cuerpo no actúan sobre su voluntad ni sobre su razón. Eso quiere decir que si usted, por ejemplo, está teniendo un área de su vida que está tomada por uno de estos seres malignos, ¿verdad? Que puede suceder, es una posesión temporal o parcial, o sea que usted puede atacar esa área porque usted tiene la voluntad de atacar esa área, de darse cuenta que existe el área y ser realista con respecto a lo que está sucediendo y puede acabar con el problema. En la posesión media, ya aquí raya en la gente, por ejemplo, que hace ocultismo, que hace brujería, que hace hechicería y que lanza amarres y lanza maldiciones, por ejemplo, a ciertas personas. Acá tampoco hay posesión de la voluntad ni tampoco posesión de la razón. Aquí todavía usted puede actuar, pero le cuesta más. ¿Por qué le cuesta más? Porque a esta persona, a la posesión media, se le inhibe la capacidad de sentir a nivel espiritual que necesita ayuda espiritual. Entonces, son estas personas que dicen, no sé, todo me va mal, estoy en la ruina, tengo un maleficio. De hecho, hay gente que dice, sí, tengo un maleficio, tengo una maldición, porque me echan del trabajo, me termino con mi pareja, me robaron la tarjeta, me sacaron la plata del banco, o sea, solo desgracia, 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 desgracia. Y acciona con respecto a eso. Tienen objetos en su casa que les han regalado, llámese una muñeca, un lapicero, un anillo, todas las cosas que son pactadas. En la posesión total, aquí sí la persona no tiene ni voluntad ni tiene razonamiento. En la posesión, por eso es que le digo que los casos son muy pocos. Cuando me refería a que muchos de los otros son problemas de salud mental, y yo siempre, a toda la gente que me habla de este tema, le digo, primero vaya al psicólogo, primero vaya al psiquiatra para descartar algo médico y después vemos la parte espiritual. Ya después vienen de mí y vemos la parte espiritual. ¿Por qué? Porque se parece mucho la posesión a la esquizofrenia. Pero ¿cuál es la diferencia en la posesión total? Que hay manifestaciones de sansonismo, xenoglosia, dermografía. Ya aquí es donde usted dice, esto ya no es salud mental.
ya es una persona que está hablando lenguas antiguas, ya es una, y también depende de la persona, porque por ejemplo, yo es que jamás, ¿verdad? Cancelado, que a mí me entre un demonio y usted me está haciendo un exorcismo y yo le empiezo a hablar en arameo, en hebreo, en griego, claro, pero mi cerebro reconoce esas palabras porque es lo que yo estudio. Entonces, no siempre es así. Cuando es una persona que usted dice, yo mido 1,5 metros, o sea, soy un tapón, entonces, si me enfrento y alzo una vagoneta y me peleo con 7, eso ya son cosas sobrenaturales, la levitación, la xenoglosia, la demografía, el sansonismo, muchas características de una persona posesa de verdad, no tiene razón y no tiene voluntad. Pues mira, justamente los Warren tienen un libro en el que aquí en España les escribí el prólogo, y es un libro muy interesante porque nos habla de un hombre que cree ser un hombre lobo. No lo es, pero él cree serlo. Okay. Y empieza a tener manifestaciones por las noches en las que desaparece, no recuerda nada, la mujer le tiene miedo, y en una parte del libro, son hechos reales, el hombre de apellido Ramsey se enfrenta a 9 policías y no pueden con él. Y al final sí que existen manifestaciones paranormales y determinan que más allá de creer o la creencia ha formado esos fenómenos, como que la puerta estaba abierta. Claro. Y la creencia ha transmutado en otra cosa. Me parece interesante y muy acertado lo que has comentado, una distinción perfecta. Pero vamos a los arcontes. Coméntanos brevemente un poco y volvemos a Anabel. Sí, bien. En el gnosticismo, usted sabe que hay muchísimos escritos de los gnósticos del primer y segundo siglo, ¿verdad? En donde hay manifestaciones y donde hay leyendas que primero fueron orales y después fueron escritas. Sobre todo esta parte del gnosticismo se enfoca más en esa manifestación espiritual, son más metafísicos, son más apartados de la legalidad, más apartados de la escritura y llevaron sus leyendas, por decirlo de alguna manera, y su folclore y se mantuvieron muy entre ellos. Entonces ellos hablan de estos seres como demonios, por decirlo de alguna manera, en donde estos demonios pueden interactuar con usted en su pensamiento, están buscando en todo momento interactuar de manera espiritual y se parecen bastante a las figuras demonológicas que incluso vienen en la Biblia, en la Torá, que vienen en el Pentateuco, que vienen incluso en el Nuevo Testamento. Entonces, me parece a mí que son figuras bastante parecidas, no en absoluto, son figuras que pueden llevarnos a una luz individual, pero sí son figuras que nos pueden arrastrar hacia un plan que no es divino. Entonces, me gusta mucho el gnosticismo, he leído muchísimos artículos y muchísima documentación gnóstica, pero sí creo que al volverse ellos tan místicos, terminan siendo como, por ejemplo, para un ejemplo, como en la Torá, la Cábala. Los cabalistas son más místicos, ¿verdad? Los gnósticos son más místicos y hacen este sincretismo y esta combinación de muchas cosas. Son muchísimo más espirituales, pero no por ser más espirituales quiere decir que sean más reales que otros. Pero en general todas esas corrientes tienen su némesis entre Dios y Satanás, o Hasatán, como se dice, Dios, Satanás, el mal y el bien. Entonces, para mí, estos seres están más relacionados con ese conocimiento. Vamos a ver, voy a darle un ejemplo. En el Antiguo Testamento, vos conoces a Azazel, no sé si hay gente que conozca. Un demonio. Un demonio. Está más relacionado a eso. Vos sabías que en el hebreo antiguo, en la comunicación original, se habla de que Azazel tiene el conocimiento y es el que le entrega a los seres humanos el conocimiento para dividir, el conocimiento para la guerra, el conocimiento para la hechicería, para la brujería, para la mentira. De hecho, dice, lo utiliza con la misma frase que utiliza maquillaje, como maquillaje de las mujeres. Ya saben, sin atacar a las mujeres, ¿verdad? Pero se dice que el maquillaje de las mujeres es una mentira. Entonces, se utiliza más la palabra maquillaje. Entonces, Azazel en el Antiguo Testamento viene a ser esa entidad que le entrega al hombre el conocimiento para desviarse y hacer
lo malo. De hecho, viene también, no solo en la Biblia, sino también viene en uno de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, el Apocalipsis de Abraham, me parece que es del capítulo número 6, por ahí, el Apocalipsis de Abraham, que habla propiamente de cómo Azazel trató de desviarlo como tal. Entonces, creo en estos seres, por supuesto que sí, y están en la misma categoría. Al final, unos están con la idea de desviar el propósito del ser humano y el otro está con la idea de guiar al propósito del ser humano. Uh-huh. Yo recuerdo... ¿Cómo? Al igual que los demonios en todos este tipo de casos. De acuerdo a nuestras acciones, nosotros tenemos la posibilidad de abrirles la puerta o no, ¿verdad? Entonces, pueden accionar en nosotros o no. Yo recuerdo que muchas ideas gnósticas funcionaban como un candado. Es decir, ellos, al volverse ultramísticos, lo que pretendían era esconder símbolos, solo para iniciados, igual que la masonería, igual que otras logias. Querían esconder el conocimiento y deberían, y era buena idea hacerlo, porque si no, lo destruían. Claro, una de las ideas más importantes que escondieron fue la existencia de niveles mentales, y el último de ellos, donde está el arconte final, el demiurgo, era aquel que cuando percibía que alguien se escapaba del mundo material lo bajaba, porque era una especie de error el pegarse a todo lo material en la vida y morir simplemente amasando un montón de dinero, coches, lo que sea. A ver, entendámonos, no había coches en los textos del Qumran, pero sí. Es la idea. Sí. Pero quiero nada más acotar algo a eso, que no me parece una mala idea. No. Al fin, estamos desapegando de lo material, que era lo que querían los gnósticos, desapegarse del mundo material como tal, pero al ser a veces tan desapegados del mundo material, se volvía un poco irrealista su estilo como tal, y por eso muchas de las cosas en las que ellos escriben decidieron llenarlas, los huecos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Qué sé yo, Iván y yo estuvimos aquí hoy hablando de Anabel, pero la persona que nos escuchó no terminó el video, entonces se fue a la montaña, se fue con su familia y dijo, Iván y Cindy estuvieron hablando de Anabel y jugaron Ouija mientras hablaban de Anabel y le hicieron preguntas a Anabel. Eso nunca pasó. Usted y yo estuvimos aquí hoy, estuvimos hablando de Anabel, pero nunca jugamos Ouija, pero él ocupaba llenar ese espacio. Entonces, por eso es que hay que leer con cuidado, con atención, conociendo la historia, conociendo los anacronismos que hay también dentro de las escrituras, pero sí me parece que muchas de sus enseñanzas con respecto al demiurgo y a desapegarse también de lo material, funciona, lo dice también la Biblia y muchos otros escritos, funciona también, porque de hecho hay una parte que dice que no hagamos tesoros en la tierra, porque de nada sirven, nos morimos y no nos llevamos nada, todos somos iguales. A veces pienso que existe una línea muy delicada entre si los arcontes son algo real, son entidades con una inteligencia que son invisibles y alteran la realidad, o el ser humano creó a los arcontes porque necesitaba crearlos, porque necesitaba enseñar una doctrina para desapego material. Uh-huh. Y al final es un poco de lo que hablábamos al principio. ¿Qué más da si nosotros inventamos a Dios si Dios funciona y tiene su efecto en la realidad? Por lo tanto, es lo mismo. Y con esto cambiamos a otro tema. Y luego vamos a centrarnos en una idea, una pregunta que te quiero hacer, pero la voy a reservar, porque vamos a intentar hablar qué es lo que le ha pasado al protector de Anabel. ¿Por qué ha muerto en extrañas circunstancias en un hotel? ¿Por qué lo han encontrado inconsciente? Bueno, muerto, porque el forense no ha dado pistas. Dicen que todo está bien y que harán una investigación rutinaria, pero no han querido decir la muerte. ¿Qué ha pasado realmente con este sujeto? Ok. Le puedo dar 3 perspectivas, ¿ok? Vale. Espiritual, correspondiente a la maldición, y sé que es un tema que tal vez a su público le va a gustar mucho porque podemos hablar de la maldición como tal. Número 2, la segunda perspectiva que le voy a dar va a ser una perspectiva realista, científica, ¿verdad? Como cualquier otra persona y como usted a mí nos gusta, porque a veces podemos divagar en temas espirituales, pero al fin y al cabo, por eso nos llevamos también, ambos somos realistas también y queremos caer en la conciencia. Y la 3, la pandoriana, la de con ojos pandorianos, que no hay que descartar porque podría ser, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la parte científica, si le parece que es la más corta. Parte científica, un hombre, Dan Rivera, de 52 años,
perfectamente pudo haber tenido un accidente cerebrovascular, un accidente como ataque cardíaco. Yo sé que hay gente que dice que es un hombre joven de 52 años, pero a ver, ataques cardíacos le dan a personas que tienen 30, 20, 40, 50, no sabemos si se va o no, y si se va es todavía más propenso con la vacuna del COVID, más propenso a este tipo de accidentes, ¿verdad? Cardiovasculares. Es una persona que estaba sometida a un estrés muy grande, y a ese estrés muy grande de conllevar una gira como tal en un universo que está tambaleándose últimamente por todas las noticias que han tenido con respecto a muchos fraudes de los Warren y demás, ¿verdad? A exageración de sus historias que al final terminaron en excelentes películas, ¿verdad? Entonces, al César lo que es del César, pero estaba sometido a mucha presión. Sus últimas declaraciones, según sus mismos compañeros de trabajo, fue que dijo que se sentía mal, lo cual es completamente posible. Entonces, ¿por qué no pensar en algo que le quedó perfecto a la asociación, a la NESPR, que es NESPR, que es la Asociación de los Warren para la Investigación de Fenómenos Paranormales? Le quedó perfecto porque justamente él, que maneja a Anabel, fallece, ¿verdad? En plena gira. Entonces, quedó perfecto, digamos, como para el morbo. Creo tal vez tenía alguna condición médica. Al parecer, el forense dice que ocupan de 60, perdón, a 90 días para dar la autopsia y para dar un informe general. Entonces, científicamente, ¿es probable que una persona pueda morir, se acueste y se murió? Sí, sí es probable y le puede pasar a cualquiera. Espiritualmente, hablando propiamente de la maldición, yo acá le traigo algo a usted y a los chicos. Con respecto a la maldición, hay diferentes tipos de maldición. Hay maldiciones que se encarga de, vamos a ver, de pactar diferentes tipos de objetos para que sucedan cosas, ¿ok? Para que sucedan cosas en la casa, para que sucedan cosas a las personas. Por ejemplo, digamos, yo tengo este anillo de corazón negro que me gusta mucho. Entonces, si la persona que me lo regaló puede decir que cada vez que Cindy se lo ponga, le vaya mal con su pareja, se pelee con su pareja y empiece a decir cualquier cantidad de maldiciones al anillo como tal. ¿Está endemoniado? No. Pero si yo soy una persona que tengo las puertas abiertas a todo este tema y paso pensando en este tema y paso pensando en maldiciones y demás, y le abro la puerta al mal, por supuesto, tengo objetos de ocultismo y ese tipo de cosas, pues por supuesto que cada vez que el anillo esté esa vibración, yo puedo accionar la maldición. Sobre todo si me dicen, es que le regaló este anillo fulana de tal y yo ya siento que ella me tiene como envidia. Entonces ya me puse el anillo, pero digo yo, ¿será que me echó algo? ¿Será que no me echó? Así es como funciona la brujería. La brujería uno la hace posible cuando uno realmente la cree. Por acá les tengo un detalle sobre las maldiciones enviadas por el demonio, las maldiciones enviadas por Satanás, en este caso a Anabel. Tienen siempre el propósito de causar perjuicio, pérdida, destrucción y con frecuencia la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él cree y él sabe que la muñeca está maldita, y como una maldición tiene el propósito de causar perjuicio, pérdida, destrucción y con frecuencia la muerte, pues sabe que esa es una de las posibilidades. Siempre las maldiciones están relacionadas a espíritus malignos enviados a una persona determinada. Por eso tenemos que también tener mucho cuidado con lo que nos dan las personas, con quién nosotros tocamos, con quién hablamos, con lo que nos regala la gente. No todo lo que nos regala la gente, lo que nos regala la gente está bien, ¿verdad? Uno tiene que saber con qué intención les dan las cosas. Entonces, hay muchas puertas que hablen la maldición. En este caso, después tengo una lista súper grande que podemos tocar otro día con respecto a tipos de maldiciones que hay en casas y en personas. En este caso, es una maldición de un objeto. Entonces, puede que Dan haya accionado esa maldición sabiendo que podría producir la muerte. Entonces, la vida y la muerte en el poder de la lengua. Se programó tanto para eso. Él sabía que estaba haciendo mal, sentía que estaba haciendo mal, que eso fue lo que atrajo. Y precisamente pudo haber tenido un bajonazo en sus defensas o algo en esa tensión accionó ese pensamiento que él tenía sobre la muñeca como tal. Entonces hay tanta gente vibrando tan mal en Anabel que él sabía que algo tenía malo y por ende algo le pasó. La maldición acá funcionó perfectamente. Hubo destrucción, hubo maldición, hubo muerte. La parte pandoreana, que es ver las cosas con otros ojos,
Vamos a ver, en una gira, no sé si sabes cómo se llama la gira, se llama Devils on the Run, que Sí. significa como demonios saliendo, demonios corriendo, ¿verdad? Tenemos a Anabel. ¿Qué estoy diciendo? Llevo a Anabel a la gira y de ella hay demonios saliendo, demonios corriendo, espíritus malignos corriendo, ¿verdad? Hay que entender, hay diferencia entre demonios y espíritus malignos, pero bueno, espíritus malignos saliendo. ¿Quién me va a capturar esos espíritus? Es un poco lo que se hace en los conciertos son rituales, entonces lo que pacta el artista, yo tengo un programa que se llama Pactos con Satanás, de hecho casi me matan los cristianos porque pensaron que yo estaba enseñando a la gente a hacer pactos con Satanás, no, le está enseñando a la gente cómo hacen los artistas pactos, los artistas pactan en los conciertos, hay muchos artistas que hacen conciertos, de hecho si algún día quieren podemos hablar de eso también, hay presentaciones que son pactos ritualistas totales en donde lo que se ofrece a cambio de poder y dinero es el alma de las personas. Ahora, ¿todas las personas que están ahí le entregan el alma a Satanás? No, solo quienes tienen las puertas abiertas. Entonces, bueno, eso me recuerda a los Juegos Olímpicos. Representaciones artísticas, simbólicas, que dan energía a estas entidades. Totalmente. Entonces, sale Anabel, hay un público de 200 personas, de esas 200 personas, 10, 15, 20 tienen las puertas abiertas para recibir esos demonios que están corriendo. Entonces, esto es algo muy loco, no está comprobado, no me crean a mí, investiguen ustedes, es una hipótesis, ¿verdad? En una gira tan controvertida, en una gira que se ha esperado, en un momento en el que los Warren están tambaleando por muchos de sus comentarios y muchas de las polémicas que ha surgido últimamente, la cadena como Warner, la cadena como la asociación que se encarga de investigar los fenómenos paranormales y toda la producción en general se podría ver afectada porque últimamente es un boom decir el fraude de los Warren, ¿cierto? Le queda perfecto que justamente la muñeca que ha sostenido el imperio de los Warren, su cuidador haya fallecido. Existen muchas armas, yo no estoy diciendo que eso haya sucedido en la vida real, pero no quiero que tampoco la gente piense que todo es demonológico, que todo es el diablo. A veces el diablo no es culpable de todo lo que hacen los seres humanos, ¿verdad? Los seres culpables y le echamos la culpa al diablo de todo, pero a veces al diablo ni se le ocurrió lo que a usted se le ocurrió. Entonces, ¿por qué no podríamos pensar en que algo le pudo haber pasado a Adán que haya generado eso? ¿Verdad? No quiero decir que lo hayan asesinado, pero sí quiero decir que es una posibilidad, ¿verdad? Que es una posibilidad o que esas armas existen, para decirlo mejor. No quiero decir que lo hayan matado, pero sí quiero decir que existen armas que podrían generar accidentes cerebrovasculares, accidentes de paro cardíacos, existen armas biológicas, armas químicas, armas psicotrónicas, como te dije, me encanta el servicio secreto, entonces tengo varias armas por aquí que podrían generar ese tipo de cosas y que el dato interesante, salen en autopsia las armas biológicas, salen las armas químicas, pero las armas psicotrónicas y que tienen que ver con la frecuencia, como por ejemplo los generadores de paros cardíacos en los marcapasos y ese tipo de cosas, salen hasta dentro de 30, 40 días, nada más usted tiene que revisar el cuerpo inmediatamente, porque si lo deja mucho, entonces no se da cuenta. Se me han acumulado todas las cosas que quiero comentarte. A ver si recuerdo. Mira, la primera. Tienes que pararme porque yo hablo mucho. Vale. Me recuerda mucho a Tutankamón. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jonathan Harker abrió la puerta en el Valle de los Reyes y descubrió a Tutankamón, posteriormente todos los que estuvieron allí y abrieron pues el sarcófago y demás, al tiempo empezaron a morir. Y entre medias de esas muertes, uno pensó, a ver si esto es la maldición de Tutankamón. Y al pensarlo, al generar ese miedo, al meter ese inconsciente, esa idea en toda la parafernalia, pensaron que era real la maldición. Y empezó a morir gente por la creencia. Al menos es como alguien autocrea una maldición. Es lo mismo que Anabel. Es como que muchos le están poniendo esa connotación de muerte alrededor y se produce porque estamos metiendo ese egregor, esa energía alrededor. Eso por un lado. Tengo un dato de... Ahí pudieron haber pasado tres cosas. Las maldiciones del demonio y espirituales existen, ¿ok? 1. 2, la gente que cree que existe la maldición y se muere porque
porque cree que la tiene y se murió de eso. Y 3, hay un hongo, ahorita no recuerdo el nombre, pero que se generó en unas esporas, unas partículas que generaron un hongo entre todas las personas que estuvieron presentes cuando se abrió el sarcófago. Y al parecer varios de ellos se enfermaron de eso. Entonces, todo suma, ¿verdad? El caso es que el demonio se esconde en las casualidades. Cuando hay muchas casualidades, ahí es donde se esconde. Igual que en la muerte de Dan, que yo pienso que se lo han cargado. ¿Sabes por qué? Porque Dan era ultra escéptico con todo lo de Annabelle. Paradójicamente, la persona que lo lleva, él no creía en nada. Y esto lo sé porque hay unas declaraciones del mismo que hizo públicas hace un tiempo, diciendo que no, todas estas conspiraciones de Annabelle, todo esto es mentira. Él lo que quería era hacer un tour sobre cosas interesantes, los Warren, misterio, pero él era escéptico. Y si tú eres escéptico, la creencia ya no se te mete dentro. La tulpa, el egregor, el demonio, lo que fuese eso, ya es más difícil que se te meta. Si es escéptico y se lo han cargado, ¿para qué? ¿Cuál es el móvil? Pues muy sencillo. Claro. Poner en la opinión pública que, bueno, este tour Devil's Run es algo que puede ser real y paga, porque habían 1.300 entradas vendidas. Ahora serían 5.000 si lo mantienen en un tiempo. Y es más, te voy a decir algo importante. Me parece que hay algo muy raro, y aquí me puedo meter en problemas, en la organización que lleva el legado de los Warren. Porque conozco una persona, cuando hice el vídeo de Annabelle, conozco una persona que es amigo mío de hace mucho tiempo, que estuvo con esta organización y solo me ha contado cosas malas, de cómo trataban a las personas, los intereses que habían detrás que no tenían nada que ver al final con mantener el legado de los Warren. Y yo no quiero apuntar ni atar cabos, solo son ideas sueltas, pero ahí está, que vosotros atéis los cabos, porque si no sí que me meto en un problema. No, y es algo, por eso le dije, no lo estamos asegurando, pero como investigadora de armas biológicas, químicas, armas de psicotrónicas y de frecuencia, sé que bien, que un día si quieres podemos hablar de eso también, sé que existen y tengo una lista aquí de varias que pueden generar paros cardíacos o accidentes cerebrovasculares y no aparece en ningún lado. Entonces, ciertamente existe, no lo estamos afirmando, pero es una posibilidad. ¿Por qué uno piensa que podría ser una posibilidad? Porque es lo más lucrativo, no es lo mismo que una persona que es el cuidador de la muñeca, por cuidar la muñeca fallezca. Además, no sé si sabías que la muñeca Annabelle estaba en un contenedor totalmente largo de la habitación de él, no era que estaban en la misma habitación. El morbo puede crear, como usted dice, que se vendan muchísimas más entradas, y aquí es el problema. Quiero dejarle algo muy claro a la gente. No es que las maldiciones no existen, claro que existen, pero los ataques demoníacos no atacan directamente al ser humano. De hecho, las batallas espirituales no son como la gente cree, que batallé, ¿verdad? Y vino el arcángel Miguel, brazotes, guapo como Thor, con una espada y se agarró. Las batallas espirituales son, de hecho tengo un programa que se llama La Guerra, la batalla está en la mente. ¿Por qué? Porque los demonios son seres con naturaleza angélica muy inteligentes, son brillantes, ellos actúan en la mente de los seres humanos, ellos no leen sus pensamientos, pero le hablan al oído. Entonces, en definitiva, una posesión es cuando usted invita y el demonio ya se mete, pero antes, durante todo el día, usted está recibiendo ataques y está en batalla espiritual y puede accionar maldiciones porque usted está teniendo guerras. Las batallas espirituales son entre ángeles caídos y ángeles de la luz, pero no son físicas, son batallas intelectuales. O sea, son batallas entre ellos que suceden en la mente. ¿Cómo acciona una o la otra? Su decisión. Lo que usted decide es el que le da el gane a la batalla. Por ejemplo, la gente que es infiel. Tengo aquí el ser de luz, el ángel de la guarda que Dios me puso y me dice, vea, no lo haga, usted tiene familia, usted tiene casa, usted tiene esto, usted tiene el otro. Por el otro lado tenemos la famosa frase
que es la que se lleva en banda a todo el mundo, que es: la vida es solo una oportunidad, hay que vivir, si mañana nos morimos, no lo disfrutamos. Además, los huesitos del jefe de recursos humanos, guapo, y usted, bueno, y empieza a hablarle. Están ellos en una batalla intelectual, no es física. Y vea que sí es cierto que usted está diciendo: uy, lo hago, no lo hago, me pasa esto, me pasa lo otro. Uno como que está escuchando de un lado y del otro, hasta que usted dice: no, renuncio a los huesitos del jefe de derechos humanos, por más bueno que esté, no. O puede decir: bueno, sí, la verdad es que la vida es una. Usted fue. Y ahí fue donde le abrió la puerta a esa entidad que le manipuló su mente. Por eso la batalla está en la mente. Por eso es que tenemos que tener nuestra mente tan lúcida. Y el trabajo que usted hace, Iván, lo reconozco tanto y es tan importante, porque yo he visto sus programas y habla mucho del poder del control que ejercen las élites y las fuerzas oscuras en la mente. ¿Por qué quieren que nosotros tengamos nuestra mente vacía, llena de Netflix, llena de series, llena de basura, llena de música, llena de artistas que son basura, llena de literatura que incluso es basura? ¿Por qué? Porque quieren que tengamos nuestra mente como tierra fértil para que nos enfoquemos en cosas que no son importantes y dejemos pasar las que realmente son importantes. Yo creo que es una batalla muy difícil de ganar, porque son las nuevas generaciones, los niños que están creciendo con el TikTok, los Reels, pero de una forma que pasan 5 horas, han perdido la mañana y no son conscientes del peligro subliminal cuando se le meten ideas que van más allá de compra cierto producto, sino ideas políticas que no quieren, ideas que van a favor de un gobierno que ha urdido todo esto de forma estratégica y que al final te hacen dependiente de los placeres, de esas emociones, porque es la forma de dominar al ser humano como un animal, ir a los instintos más bajos, y ellos lo saben y lo emplean. ¿Cómo no se te va a meter el demonio si estás vacío y hueco por dentro? Claro. Al final, mi idea, o lo que yo pienso, yo le quito la connotación religiosa, pero es lo mismo. Lo puedes llamar Dijin, demonio, lo puedes llamar como quieras, pero es lo mismo. Y creo que hay unas fuerzas que nacen de la mente, que se quedan aquí atrapadas en el tiempo y que nos afectan cuando desciframos el símbolo o desciframos esa entelequia que al final entra dentro de nosotros. La forma de protegerse es la lectura, es el conocimiento, la autorreflexión, es el intentar crecer espiritualmente. ¿Y cómo se hace eso? Yo creo que con la reflexión y el conocimiento. Porque sentado en un sofá mirando las redes sociales horas y horas, dudo mucho que te puedas proteger ante esto, que al final son ideas que infectan tus ideas. Exacto. Y también depende de qué conocimiento, ¿verdad? Porque como grandes lectores que somos, podemos decir, vos y yo, que no todo lo que se escribe tiene uno que tomarlo para sí, ¿verdad? En mi pasado, que no lo tocamos acá y lo podemos tocar en otro momento porque es muy largo, y mi pasado como ex ocultista, yo fui muchísimos años practicante de muchas de esas cosas y lectora de muchas de esas cosas. A veces somos mucho de lo que leemos. Estuve atada, por eso puedo hablarle de cosas de demonología, ocultismo, brujería, todo ese tipo de cosas por horas, no solo porque lo leo, sino porque lo viví y sé cuál es la manipulación que tiene. Por eso a mí se me hizo muy fácil después entender a Dios y entender a Satán, entender el bien y entender el mal. Se me hizo fácil porque pasé muchos años entendiendo lo que yo sé que está mal para mí, ¿verdad? No tengo la verdad absoluta y respeto todo lo que piense la gente. Pero haber pasado tanto tiempo por ese lado me hizo entender cómo se manipula la cabeza, cómo se manipula, pues la cabeza no, la mente, cómo hay dolor en el alma, cómo hay dolor en el cuerpo y cómo después puedo salir de esa manipulación. Y si bien es cierto, no se puede salir al final de este planeta, ni salir de la Matrix, ni salir de muchos lados, realmente sí se puede salir de esa frecuencia como tal. Al día de hoy yo puedo seguir leyendo sobre noticias de conspiración, leyendo sobre demonios, leyendo sobre todo lo que leo, pero tengo paz, una paz que sobrepasa el entendimiento. Y esa es la gran diferencia entre un lado y el otro.
Yo hace tiempo comprendí que nos han engañado con el tema de la luz contra la oscuridad. Es totalmente mentira, porque yo veo en la luz, en un ser perfecto, en un ser que no tiene ni un mínimo detalle negativo, yo veo el mal ahí, porque veo cómo se esconde ante una fachada de perfección ya que no existe. Y luego en la oscuridad, el caballero oscuro, aquel que sacrifica todo su ser por los demás, pero desde abajo, desde la parte, desde las profundidades, sin importar otra cosa, pero salvando a los demás. Es como que la luz como el bien y la oscuridad como el mal es una falsa creencia. Por eso hay temas, cuando hablamos de Lucifer, ¿no?, que lo dibujan como un ángel caído, como un ser demoníaco, como un demonio rojo oscuro. Veo que es otra forma de manipular también mediante la religión ideas contrarias hacia los demás. Pero eso ya es otro tema. Y has mencionado una cosa que quizás en otro programa hablamos, pero me gustaría que brevemente nos dijeras un poco. Yo sé que estuviste durante muchos años, fuiste víctima de una secta y te diste cuenta y pudiste salir de ahí. Menciónanos brevemente, no quiero entrar mucho en detalle porque eso sería en otro programa, pero sí quiero que lo hagas porque hay gente que a lo mejor ahora mismo está engañada y está siendo víctima de estar metida dentro de una de estas sectas. Sí, bueno, inicié ni siquiera pensando en que estaba metida en una secta. Para mí era un grupo de amigos, un grupo en donde la pasaba súper bien, en donde me sentía bien. A raíz de que me sucedían muchas cosas paranormales, ¿verdad? Como todos los adolescentes que empiezan a experimentar mucho de su mundo. Yo he sido Pandora toda la vida, entonces toda la vida, desde que estaba en la escuela, leía el Apocalipsis y siempre me ha gustado mucho ese mundo, por lo tanto tenía muchas preguntas. Fui a la religión católica, yo no soy católica, ni tampoco soy evangélica, soy cristocéntrica, o sea, sigo las enseñanzas de Jesús después de esta parte, ¿verdad? Porque antes ni siquiera creía en Jesús y lo blasfemaba y decía cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, paso por ahí, voy a la iglesia católica, hago preguntas, no hay respuesta, voy a la iglesia evangélica, hago preguntas, no hay respuesta, voy a un lugar que me recomiendan unos amigos y que me recomienda una psicóloga, porque fui primero a la psicóloga a tratar mis problemas y la psicóloga me recomienda este lugar, este grupo de gente súper linda, Iván, súper amable, se pasaba demasiado bien, hacíamos rituales, hacíamos cosas lindas para la luz, todo era magia blanca, nueva era, invocábamos a los ángeles nos cumplían favores, nos daban poderes, nos decían quiénes eran hadas, quiénes eran seres elementales, cómo invocar a los seres del viento y a los seres silvinos, nos enseñaban cómo invocar a los ángeles del aire y a los ángeles del viento, que al final terminó siendo Pazuzu, ¿verdad? El demonio mesopotámico. Sí, sí. Entonces, nos enseñaban muchas cosas lindas, era como un Hogwarts, yo estuve sumamente muy feliz ahí, mucho tiempo, muchos fines de semana, porque me sentía especial. ¿Por qué? Porque al final la gente que nos sentimos rechazados, que no tenemos un lugar, que nos sentimos que no encajamos en ningún lado, buscamos dónde encajar. Cuando yo llego a ese grupo me adopta tanto que yo dije, por fin tengo amigos, por fin me escuchan, por fin puedo contarles. Ese vacío que yo tenía me lo llenó el grupo. Cuando pasa mucho tiempo, cuando yo empiezo a ver de los últimos momentos, digamos, para resumir súper rápido, yo empiezo a ver cosas que ciertamente para mí no está tan claro, en esto difiere un poco. Sí, en ese momento yo pensaba lo mismo, la luz, la oscuridad es lo mismo, el yin y el yang, todos somos seres dualistas, todos tenemos algo bueno, todos tenemos algo malo. Eso era lo que me enseñaban en ese grupo. Hubo un momento, una historia que está en mi programa, por si la quieren ver en mi página, se llama La Iluminada, es una historia real de una muchacha que estábamos sentados ese día haciendo círculo para hacer manifestaciones y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Estábamos en trance supuestamente y empecé a notar, Iván, que mucho era mental, que mucho era manipulación de los que se decían ser los guías espirituales, los sacerdotes. Entonces, la sacerdotisa, la guía espiritual, la que se comunicaba con los maestros ascendidos, decía, siento que, vamos a ver, en este momento deben de estar sintiendo
mucho calor porque se está manifestando el ser, y van, las personas que estaban alrededor pues sentían, pero yo me enfoqué más en mi compañera de al lado, yo no sentía nada. Y mi compañera de al lado decía, uy, sí, uy, qué calor, uy, sí, lo siento. Y la sacerdotisa decía, sienten en este momento como del lado izquierdo de la oreja, si escuchan un susurro y un viento. Y yo no sentía nada. Y ella, lo escucho, lo escucho. Al final, para resumir, ella sentía todo. Hasta que hubo un momento en el que la sacerdotisa tenía como una especie de una cosa roja, como una cosa ahí que se usa en el vudú, y empezó a moverlo, como a oscilar, por decir algo, y ella decía, y en este momento sus cuerpos se están moviendo porque el ser está haciendo esto, ¿okay? Para ir rápido. Entonces ella se movía y empezó a moverse y a moverse, entonces yo la volví a ver y yo decía, pues esta mujer se está moviendo. A mí no me pasó nada, se desmaya la iluminada. Cuando se desmaya, yo inmediatamente vuelvo a ver a la sacerdotisa y le digo, ¿usted qué le hizo? ¿Usted qué le hizo? Ella me dice, tranquila, Cindy, no se preocupe, esto, el otro. Yo me sentía muy mal, Iván, porque yo dije, soy una mala mago, soy una mala bruja, no sentí nada, no tengo poderes, ¿por qué todos sienten y yo no siento nada? La iluminada comenzó a decir que ella sentía que en las noches la tocaban, la rasguñaban, y una vez sintió hasta que incluso la sacaron de la cama. Le empezaron a pasar muchas cosas feas. En un resumen, al siguiente sábado yo hablo con ella, ella me cuenta todo esto paranormal, tiempo después no la vuelvo a ver, ya después la vuelvo a ver y la veo muy bien. Antes la había visto muy demacrada, la veo muy bien y le dije, uy, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan bien? Y me dice, no, porque ya ahora sí sé cómo canalizar mis poderes, tengo poderes, me comunico con los seres, me comunico con los arcontes, me comunico con los seres ancestrales y demás, y ahora trabajo para ellos. Y yo, ¿y qué es lo que hace? En resumidas cuentas, lo que hacía era transmutar los espíritus. Entonces ella me decía, cuando llega alguien para que le practiquemos sanación cuántica, nosotros lo sanamos y transmutamos un poco de eso que me llega a mí, porque todo tiene su precio en la gente no lo sabe, pero nosotros le transmutamos un poco de nuestra energía que es pesada por recibir tanto conocimiento, y yo le transmito a estas personas, les quito ciertos dolores, pero también puedo transmutar y descargarme un poco en ellos. Entonces, cuando yo empiezo a investigar todo esto, a mí me empiezan a surgir muchas dudas. Yo estaba en la categoría de gente que leía mucho y estudiaba mucho. La sacerdotisa le hago una pregunta y le digo, yo, dígame una cosa, ¿por qué es que usted nos está poniendo tanto de Jesucristo si Jesucristo no es nadie? Ese mae, aquí en Costa Rica decimos mae, ese mae no es nadie, ese mae ni existe, ni existe. O sea, qué estupidez, ¿por qué estamos leyendo tanto sobre esto? Porque era, si un cristiano les dice esto, ustedes responden esto. Si alguien les dice esto, ustedes responden esto. Entonces yo decía, pero no es nadie, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos, dónde está? ¿Por qué no estudiamos Buda, Lao Tse, Krishna? ¿Por qué no estudiamos, o sea, otras cosas? Y ella me dijo esto, todos estos, bien, todos estos están bien, es contra este, prepárese muy bien y sepa responder. Ahí yo empecé a decir, pero ¿por qué entonces, si no es nadie, me ponen a leer tanto de Jesucristo y a estudiar tanto de Jesucristo? Prepararme para respuestas, para ir a botarle la fe a los cristianos, o sea, si no son nadie. Entonces empecé a hacerme mis preguntas, llegué a una actividad, la última que fui. En esa actividad, pues pasaron muchas cosas, ¿verdad? A grandes rasgos, para no hacerlo largo, lo que me hace despertar del lugar en donde se pedía dinero, en donde se cobraba, en donde realmente estaban engañando a la gente, totalmente, totalmente. La sacerdotisa hace la actividad, entra con un candelabro con 8 velas, lo levanta y dice, nos hace hincarnos a todos, ¿verdad? Entonces yo estaba así hincada viendo hacia abajo y ella dice, vamos a darle la bienvenida al octavo ángel. Y yo, ¿el octavo ángel? ¿Quién es el octavo ángel? Levanto la mirada y la veo y ella le da la bienvenida a Lucifer. Y ella dice que Lucifer es el octavo ángel y habló con un amor de él, que lo tenemos que amar, que tenemos que estar con él, que Papito Dios también lo ama, que ellos, los demonios, no pueden subir al cielo si no es a través de nosotros, por lo tanto necesitan nuestro cuerpo para subir, o sea, como que transmutaran a través de nosotros, que debemos invocarlos. Bueno, pasan un montón de cosas. Yo claramente me salgo inmediatamente, estoy haciendo la historia muy corta,
cuando regreso, ¿verdad? De la actividad, yo en ese evento yo conocí a alguien muy especial, a una persona que yo siempre decía, esa persona no es humana, era una mujer súper grande, no era de Costa Rica, ella estaba invitada en la charla, súper grande, rubia, divina, con unos pies que medían como 90, era una persona, también yo mido 1,5 metros, ¿verdad? Pero bueno, yo la veía muy grande. Cuando estábamos hincados y ella dijo eso, de inmediato yo creo en la comunicación telepática, realmente lo creo. De inmediato ella se volvió y me volvió a ver y se dio cuenta que yo estaba viendo y la volví a ver a ella y ella me hizo así. Estoy segura, Iván, que esa mujer me dijo, salga de aquí, esto no está bien. Salí, me monté en el carro con mi amiga, eso era en la montaña. Cuando venía en el carro, recibí la mirada más aterrorizante que yo he visto en la vida, porque yo, como para sacar conversación, le digo a mi amiga, oye, ¿y usted no ve, usted no le pareció como raro lo que estaba diciendo la sacerdotisa? Es que se invocó a Lucifer y prácticamente se le dijo que transmutara o que pasara o que ingresara a nuestros cuerpos y salieran todos los demonios ahí. ¿No le pareció como raro? No fue como extraño. Manejando, Iván, se vuelve mi amiga y me hace así. No, Cindy, él es nuestro amigo, es nuestro hermano, nos necesita para salir. Vea, Iván, a mí se me eriza el cuerpo cada vez que yo recuerdo esa mirada, porque inmediatamente algo en mi cabeza me dijo, cállese, porque si no usted va a ser... Os programó a todos, os programó poco a poco. ¿Y sabes cuál es el problema aquí que yo veo? Que es muy fácil caer. ¿Por qué? Totalmente. Porque todos los que estamos en el misterio queremos formar grupos, queremos charlar, queremos debatir de cábala, de buscar símbolos, de todas estas cosas extrañas. Y al final, desgraciadamente, a veces hay gente que toma el mando como líder y se aprovecha de esos sentimientos. ¿Y qué hace? Pues se monta una secta. Anda que no hay sectas alrededor del misterio. Y muchas son ufológicas, no sé por qué. Toman mucho... De hecho, los raelianos salieron de ahí. Que por cierto, los conozco y tengo que traer aquí al podcast también a unos raelianos a ver cuál es su opinión de todas estas cosas. Pero sí. Decir algo de verdad, de corazón. Yo respeto que la gente esté metida en donde quiera estar metida, pero sí quiero aprovechar este espacio, ya que me lo pregunta, para decirle a la gente que tenga mucho cuidado. Hay muchos carroñeros espirituales, hay muchos comerciantes del espíritu, hay mucha gente que está jugando con sus sentimientos, con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, que juega con su dolor. A mí se me murió mi perrito el año pasado y para mí él es el amor de mi vida y me devastó un montón, y me escribían mediums de animales que querían decirme cosas que mi perro Aldebarán me quería decir. Y yo, o sea, gracias a Dios que yo estoy muy bien ubicada con el tema, porque imagínese a alguien que no pueda con ese dolor, que tenga que pagarle $200 a una persona para que le diga qué es lo que su perro le quiere mandar a decir del más allá. Es que jugar con el dolor es muy fuerte, y a veces muchos de estos lugares lo que utilizan es su dolor para estar cobrando y cobrando, y hay muchos peligros en comprometer el alma y el espíritu a este tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque no toda la gente que se le acerca con bien, se le acerca para ayudarle. Y hoy por hoy, como usted bien dice, muchas de estas sectas están más identificadas en cobrar tratamientos y en llenarle a usted la cabeza de cosas sin ninguna responsabilidad espiritual. Tenemos que ser responsables también de lo que nosotros decimos. De hecho, incluso con este mensaje final, ya para acabar, es un poco el hilo conductor de toda la conversación que hemos tenido sobre Anabel. Cuidado con el poder de la creencia, cuidado con el poder de las ideas, porque las ideas no solo las emitimos nosotros, sino los demás también, y pueden intoxicar muchas de nuestras ideas, destruir ideales, destruir familias, destruir una proyección, unos sueños que tuvimos cuando éramos niños, que se han ido corrompiendo por la sociedad, por el alrededor. Yo soy una persona que valora mucho los sentimientos de pureza. Me refiero a aquellos sentimientos que teníamos de pequeños y queríamos perseguir por todo lo alto, por todos los medios. Por ejemplo, mirar las estrellas.
preguntarse sobre quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué existimos y perseguir esas preguntas de forma pura. No dejar que la ciencia dogmática te diga, déjate de preguntarte sobre extraterrestres porque eso no existe. ¿Cómo no va a existir si somos prueba de la existencia de ello? Claro. Me refiero a perseguir tus propias creencias y no dejar que te infecten esas ideas. Pero Cindy, yo creo que hemos llegado al final de este programa, hemos tocado muchas cosas, haremos un segundo programa y si fuera posible, cuando viajes aquí en España o si voy yo allí, a donde estás. Y bueno, he estado muy contento y ha sido bastante bueno poder charlar contigo. Una maravillosa diosidencia, yo creo diosidencias. Y en definitiva, Iván, nuestros públicos tienen muchas cosas en común, pero lo que más tienen en común es las ganas de conocer responsablemente sobre los misterios del mundo, sobre los misterios del universo, sobre los misterios de Dios, incluso de la luz, de la oscuridad, como quieras llamarlo. Podemos tener opiniones diferentes, mas ninguno está equivocado per se, pues porque todos tenemos vivencias como tal. Hay verdades que son ciertas, hay verdades que son absolutamente ciertas. Entonces, creo que estamos haciendo algo muy bonito por la comunidad, que es compartir. No sé si les has contado que hacemos tea parties. Entonces, cuando hacemos tea parties virtuales, nos sentamos para hablar, así es que un día vale la pena que en esas tomadas de café o en esos tea parties que hacemos virtuales para conversar de temas interesantes, pues encendamos la cámara y que sean ellos parte, se traigan su cafecito, su vino, su té, lo que sea que quieran traerse y sean parte, porque al fin y al cabo, como buscadores del misterio, porque también soy una buscadora del misterio, quiero que la gente se lleve algo muy claro el día de hoy: las maldiciones existen, el mal existe, y usted es el que decide si le abre la puerta o no se la abre. Yo pasé por el mal, yo lo vi, yo lo viví, sentí la manipulación, la vi, y hoy puedo decirles que soy una persona libre, porque la verdad me hizo libre. Entonces, yo estoy muy complacida de estar aquí, muy agradecida, y a todos ustedes, de verdad, gracias por el tiempo de escucharnos, porque lo más valioso que tenemos es el tiempo, y el tiempo que le regalan a Iván y que me regalan a mí es un regalo totalmente del cielo. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y corten con todas las maldiciones que tengan para que sean personas en libertad. Muy bien, pues con esto, y bueno, yo creo que es la mejor forma de terminar este programa, con ese gran mensaje. Aquí acabamos hoy. Así que desde aquí os mandamos un cálido abrazo y nos veremos en otro programa.